Hola nuevamente, bienvenidos a un nuevo video del Centro de Preparación Excel. Antes de desarrollar el siguiente ejercicio, déjenme recordarles que así como ustedes pueden escuchar y pueden ver este video, es exactamente igual como ustedes pueden disfrutar cada una de nuestras clases de forma online desde cualquier punto de América Latina. Ahora sí, vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual fue solicitado por un integrante del grupo Aprendamos Química. El ejercicio dice lo siguiente: ¿cuál es el porcentaje de rendimiento de la reacción si se obtienen 20,8 gramos de ácido selenoso a partir de 45 gramos de selenato de potasio y 3 moles de cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico? Y también nos daba como dato la reacción química, ¿sí?, que está detallada aquí en color azul. Lo primero que tenemos que hacer siempre que nosotros estemos trabajando con cantidades en una reacción química es equilibrar la reacción química. ¿Por qué? Porque cuando nosotros equilibramos la reacción química es cuando nosotros obtenemos lo que comúnmente denominamos receta de reacción, que se asemeja exactamente igual a la receta de un alimento. De hecho, hay un video en nuestro canal de YouTube en el cual hablamos de reactivos, productos y excedentes y explicamos este concepto y el concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso, que también hay que tenerlo presente en este ejercicio en particular. Bueno, si nosotros hacemos el equilibrio de la reacción química, debemos colocar un 4 como coeficiente estiquiométrico delante del cloruro de hidrógeno y un 2 como coeficiente estiquiométrico delante del cloruro de potasio. Ustedes pueden verificar que de esa forma la reacción química queda equilibrada. Vienen métodos para encontrar este equilibrio, pero no son objetivos de este video. Lo podemos explicar en otro video. De esta forma quedará equilibrada la reacción química y tendremos la receta de reacción, donde, si observamos del lado de los reactivos, a la izquierda, vamos a encontrar la misma cantidad de átomos y de tipos de átomos que los que encontramos en el producto, a la derecha en la reacción química. Eso es lo que logramos cuando nosotros equilibramos la reacción química. Es lo primero que tenemos que hacer porque si no cualquier cálculo que hagamos luego va a estar mal. Bueno, luego extraemos los datos del problema, ¿sí?, los cuales los podemos extraer si hacemos una lectura con una comprensión correcta del enunciado y procedemos a resolver el ejercicio. Bien, bueno, lo primero que tenemos que considerar es que acá tenemos datos de más de un reactivo. Cuando esto sucede es cuando nosotros debemos tener en cuenta el concepto de reactivo limitante y de reactivo en exceso. Esto es así, ¿por qué? Porque una vez que nosotros tenemos la receta de formación de la reacción, la misma nos establece las proporciones en las cuales se deben mezclar las diferentes sustancias para generar los diferentes tipos de productos. Entonces, nosotros al tener el dato de dos reactivos, de dos ingredientes, ¿sí?, para llevar a cabo la formación de productos, debemos estar seguros, debemos indagar si estas cantidades están en relación estequiométrica, o sea, en función de la receta. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es responder ese dato. ¿Por qué? Porque para averiguar el rendimiento de la reacción, que es lo que queremos realmente responder al final del ejercicio, primero debemos considerar que el rendimiento nosotros siempre lo hemos considerado como el 100%, pero en realidad eso no es así. Las mejores reacciones químicas, el rendimiento más alto que se puede obtener rondan alrededor del 80% y de allí para abajo. Entonces, acá nos dan el dato de la cantidad de un producto que se obtuvo mediante la reacción. El tema es que esta cantidad yo la debo responder con el reactivo limitante. Probablemente estén en relación estequiométrica, pero eso no lo sabremos hasta primero saber si hay un reactivo limitante y cuál es. Y luego podremos calcular cuánto es la cantidad teórica que se obtiene de este producto y compararla con la cantidad real. De esa forma podremos responder cuál fue efectivamente el rendimiento de la reacción. Entonces, lo primero que vamos a hacer es calcular si estos dos reactivos están en proporción estequiométrica. Entonces vamos a escribir la relación estequiométrica fundamental teniendo en cuenta los datos que nos dan.
Como de un reactivo me dan la masa, vamos a establecer la relación entre la masa molar molecular. Y como del otro reactivo nos dan los mol, vamos a escribir la relación estequiométrica fundamental entre esos dos conceptos. Recordemos que la relación estequiométrica fundamental nos dice que la masa molar molecular equivale siempre a un mol de una sustancia. Ahora bien, para que esta masa molar molecular sea del selenato de potasio, que es una de las sustancias que quiero comparar con el cloruro de hidrógeno, delante debo multiplicar por el coeficiente estequiométrico que le corresponde en el equilibrio. Y de esa forma yo ya podré estar tranquilo de que esta masa molar molecular va a ser la del selenato de potasio. Y para que este mol se ajuste bien a nuestra reacción química y represente los moles de cloruro de hidrógeno, lo debo multiplicar por el coeficiente estequiométrico correspondiente. Entonces, de esa manera, este mol será de cloruro de hidrógeno o de ácido clorhídrico. Ahora bien, una vez que hemos hecho eso, ahora debo averiguar si estos están en proporción estequiométrica. Entonces la pregunta puede ser de una o de otra manera. Me puedo preguntar, si yo ocupo 45 gramos de selenato de potasio, ¿cuántos son los moles que necesito de cloruro de hidrógeno? O a la pregunta la puedo hacer al revés. Si yo ocupo 3 moles de cloruro de hidrógeno, ¿cuánto es la cantidad en gramos de selenato de potasio que necesito? Bueno, acá vamos a empezar por la primera opción. De las dos formas estaría correcto. Y podríamos luego deducir cuál es el reactivo limitante o cuál es el reactivo en exceso. Nosotros vamos a preguntarnos si yo ocupo 45 gramos de selenato de potasio, ¿cuánto es la cantidad que necesito del otro reactivo, o sea, del cloruro de hidrógeno? Y a eso le vamos a llamar X y van a ser los moles necesarios para ocupar los 45 gramos que yo agregué de selenato de potasio. Bueno, recordemos que acá multiplicamos los datos cruzados y dividimos en el extremo resultante y previamente debo calcular la masa molar molecular del selenato de potasio. Bien, la masa molar molecular del selenato de potasio, ¿cómo la obtenemos? Sumando los pesos atómicos multiplicado por la atomicidad de la molécula de cada uno de los átomos de la sustancia en cuestión, ¿sí? Si nosotros hacemos eso, multiplicamos el peso atómico del potasio por 2, el del selenio por 1, el del oxígeno por 4 y luego lo sumamos, acá nos va a dar 221 gramos por cada mol de selenato de potasio. Entonces, ese sería este dato que ya lo tendría. Bueno, entonces multiplicamos 45 gramos por un mol por 4 y dividimos en 221. Eso nos va a dar como resultado 0,81 moles. Y acá llego a la primera conclusión importante. Fíjense, si nosotros queremos ocupar los 45 gramos de selenato de potasio, nosotros necesitamos 0,81 mol de cloruro de hidrógeno y nosotros hemos agregado 3. ¿Qué significa? Que el cloruro de hidrógeno es el reactivo que está en exceso, porque necesito 0,81 mol para ocupar estos 45 gramos conforme a la relación de equilibrio y nosotros hemos agregado 3. Entonces, el cloruro de hidrógeno es el reactivo en exceso y el selenato de potasio es el reactivo limitante. Entonces, ahora que yo conozco cuál es el reactivo limitante, es con este reactivo y con esta cantidad con la cual yo debo buscar cualquier pregunta que yo quiera responder del producto, ¿sí? Y esto tiene sentido. ¿Por qué? Porque si nosotros lo respondemos con el cloruro de hidrógeno, vamos a encontrar cantidades irreales, porque vamos a trabajar como si se consumiera todo el cloruro de hidrógeno y de los 3 moles que yo agregué solamente se consumen 0,81. Entonces, o respondo con los 45 gramos del selenato de potasio cualquier pregunta del producto o respondo con los 0,81 moles, pero no con los 3. Pero sí puedo responder con los 0,81 moles de cloruro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente se va a ocupar. Lo demás va a quedar en el fondo del reactor sin reaccionar. Bueno, ahora que ya sabemos quién es el reactivo limitante, con él vamos a responder la cantidad de ácido selenoso. Y acá recuerdo un concepto importante que dije al comienzo. Si esta reacción tuviera el 100% de rendimiento, yo con estos 45 gramos calculo cuánto es la masa, bien, de ácido selenoso que voy a obtener a partir de los 45 gramos de selenato de potasio, que van a reaccionar con los 0,81 moles de cloruro de hidrógeno. Eso sería en condiciones ideales con un rendimiento del 100%.
Pero como les dije, acá si me pregunta rendimiento es por qué razón y por qué esta cantidad, que es la cantidad que realmente he obtenido, con seguridad es menor a esa cantidad teórica. Bien, ¿por qué? Porque los rendimientos, como dije al comienzo, en el mejor de los casos rondan alrededor del 80-85%. Entonces, vamos a calcular como si el rendimiento fuera del 100. Vamos a utilizar los 45 gramos de seleniato de potasio y vamos a calcular cuánto es la masa de ácido selenoso que yo debería haber obtenido teóricamente. Y luego vamos a comparar con la que realmente obtuvimos. Entonces, ahora la relación estequiométrica la vamos a hacer masa en masa, ¿sí? Vamos a hacer masa molar molecular, porque tengo ese dato del selenato de potasio, con masa molar molecular, porque ese es también el dato que tengo del ácido selenoso. Y para que esta masa molar molecular me represente al selenato de potasio, lo debo multiplicar por 1. Bien, recordemos que es un 1 el coeficiente estequiométrico que tengo delante del selenato de potasio. Y también es un 1 el coeficiente estequiométrico que tengo delante del ácido selenoso. Entonces, vamos a también, para que esta masa molar molecular se ajuste a nuestra receta de reacción química, multiplicar por 1. Entonces, bajo ese concepto, esta masa molar molecular va a ser del selenato de potasio, y esta masa molar molecular va a ser del ácido selenoso. Luego voy a colocar los 45 gramos que yo ya sé que tengo de selenato de potasio y que se van a consumir totalmente porque es el reactivo limitante. Y me voy a preguntar cuánto es la masa que voy a obtener del ácido selenoso. Esta va a ser la masa teórica, no la real. Esta es la masa teórica con un rendimiento del 100%. Bueno, acá debemos calcular, al igual que hicimos para el selenato de potasio, calcular la masa molar molecular del ácido selenoso. Entonces, ¿cómo la vamos a obtener esta masa? Multiplicando por 2 el peso atómico del hidrógeno, por 1 el del selenio y por 3 el del oxígeno y luego sumando. Si hacemos esa cuenta, vamos a obtener que la masa molar molecular es de 129 gramos por mol. ¿Qué es el otro dato? Esta ya la teníamos anteriormente, es 221 gramos y esta es 129 gramos. Multiplicamos los datos cruzados, dividimos en el extremo, las unidades de la misma columna se van a simplificar y nos van a quedar las unidades de la columna que estén completas, ¿no? Donde está la X. Bueno, si sacamos esta cuenta nos va a dar 26,27 gramos. Esta es la masa que yo debería haber obtenido si el rendimiento hubiera sido del 100%, ocupándose los 45 gramos del reactivo limitante. Pero fíjense en cuánto es la masa que obtuve. 20,8, lo que les decía al comienzo, es menor. Y eso es debido al rendimiento que nunca es del 100%, siempre es inferior al 100. Debería haber obtenido 26,27 y obtuve 20,8. Entonces, ¿cómo calculamos el rendimiento? Haciendo la siguiente cuenta, ¿sí? Para calcular el rendimiento de la reacción finalmente vamos a dividir, vamos a colocar acá rendimiento, vamos a colocar la regla para que quede bien prolijo, vamos a colocar la expresión fraccionaria y para calcular el rendimiento lo que tenemos que hacer es dividir la cantidad real en la cantidad teórica, que siempre va a ser mayor la cantidad teórica que la cantidad real. Y a eso lo multiplicamos por 100. Entonces la cantidad real que hemos obtenido fue 20,8 gramos de ácido selenoso. Y la cantidad teórica que deberíamos haber obtenido es de 26,27 gramos. Bueno, las unidades se me van, multiplico por 100 y eso nos va a dar finalmente un rendimiento del 79,17%. Bueno, lo vamos a colocar abajo para que quede más bonito. Y ese finalmente es la respuesta que debemos dar al siguiente problema. 79,17%.
0,17% de rendimiento de reacción. Bueno, para más videos como este, síganos en las redes, compartan, comenten y nos vemos en el próximo video.